El día de hoy vamos a ver sobre la educación. Ahí dice como título, la educación, derecho de todos. ¿Qué quiere decir eso? De la educación, derecho de todos. Si usted va a participar, levante la mano para yo poder entenderlo. A ver, Sebastián Alvarado. Que todos tenemos derecho a la educación, a estudiar. Todos tenemos derecho a la educación. Rihanna. Iba a decir yo, ¿no? Ya, Marcos. Active el micrófono. No importa la raza, la cultura, que todos tienen derecho a estudiar. Listo. Ya, vamos a ver entonces. Aquí hay dos artículos de la Constitución que trata sobre la educación. La educación ecuatoriana se actualiza constantemente. Un buen sistema educativo es la mejor garantía para conseguir la igualdad y la inclusión. Aquí vemos estos dos artículos que dice que la educación es un derecho que todas las personas deben ejercer a lo largo de su vida. Y hay otro artículo que dice que se establece que la educación debe estar centrada en el ser humano y garantizar su desarrollo. ¿Ya? Ahora vamos a ver los avances significativos de la educación. Rihanna está prestando atención. Estos son los avances. El aumento de cobertura. ¿Qué cree usted que significa aumento de cobertura? Que hay más estudiantes. Que ahora hay más instituciones porque hay más estudiantes, entonces hay más instituciones para que los estudiantes puedan llegar a alguna institución que quede cerca de su casa. Antes, hace mucho tiempo, Joely está prestando atención, antes, hace mucho tiempo, su papá o su mamá o su abuelito o su abuelita, cuando iban a la escuela, puede preguntarles, ellos tenían que recorrer mucha distancia para poder llegar a una escuela, a un colegio. Ahora hay más instituciones educativas que están cerca, que pueden llegar en poco tiempo. Y entonces eso es aumento de cobertura. Quiere decir que ahora hay más instituciones para poder llegar y que no sea tan lejos. Ahora dice otra, gratuidad de la enseñanza pública. Hay más escuelas públicas. Las escuelas públicas o las escuelas del Estado son gratuitas, es decir, el Estado les cubre todo lo que es la educación, a diferencia de la educación privada, que es la que tienen ustedes, que se paga por el servicio educativo. Impulso a la educación, es decir, que tienen que impulsar, actualizar, innovar la educación para brindarles un mejor servicio a los que están estudiando. Crecimiento de tasas de matriculación. Antes, asimismo, cuando la educación pública también en un tiempo se pagaba, las personas a veces no tenían cómo llevar a sus hijos a la escuela. Entonces ahora con la educación pública, que es gratuita, o la educación privada también, crecen las tasas de matriculación. Es decir, ahora todos los niños, es obligación que la mamá o el papá los lleve y los matricule en una institución, ya sea pública o privada, para que reciba la educación. ¿Tiene alguna pregunta hasta aquí? No. Ya, entonces estos son los avances significativos que hay. Antes, cuando en tiempos de su mamá, de su abuelita, no era obligación estudiar, ahora sí lo es. Sí es obligación que todos los niños deben de estudiar. Ahora vamos a ver los tipos de instituciones que hay. Aquí están los tipos de instituciones. Pueden ser pública o fiscal, que esto es del Estado. Está la educación municipal, que es pagada por el municipio. Tenemos la educación fiscomisional, esto es mitad-mitad. Una parte paga el Estado y otra parte pagan los padres de familia. Y la privada, que pagan los padres de familia para que reciban estudios. ¿Ustedes en qué tipo de instituciones están?
En la privada. particular, la En privada. la privada, están en la privada, es decir, sus papás van, matriculan en una institución y pagan mensualmente para la educación de ustedes. Ahora, las políticas educativas, así sea una educación privada o que sea una educación municipal, igual todas las instituciones se rigen a lo que es el Ministerio de Educación. ¿Está claro hasta ahí? Sí. Ya, ahora tenemos lo que son grupos vulnerables. ¿Qué quiere decir grupos vulnerables? Que tienen Donde bajo Discapacidad. catastrófica. Ya, Sofía está prestando atención. Los grupos vulnerables son todas aquellas personas que tienen ciertas necesidades especiales. Ya, las personas con discapacidad, que ahora a los niños no se les dice niños discapacitados, ahora se les dice niños con necesidades especiales. Ya esa palabra discapacitados a veces ya suena como una ofensa. Entonces ahora ya usted aprenda que a los niños ya no se les dice así, se les dice niños con necesidades especiales. Es decir, a veces niños que no pueden caminar y andan en silla de ruedas, que tienen problemas de audición, que son sordos mudos, o problemas que no son asociados a una discapacidad física, por ejemplo, problemas de aprendizaje, que no pueden escribir. Ya entonces todas se llaman niños con necesidades educativas especiales. Ya no son, la palabra discapacidad ya no se la usa. Otro grupo vulnerable son las personas privadas de libertad, es decir, los que están presos, las personas con enfermedades catastróficas, es decir, las que no pueden caminar porque tienen problemas en su cerebro o en sus huesos, y personas víctimas de violencia. Todos estos son los grupos vulnerables. Y asimismo, no importa que estén estos grupos vulnerables, igual deben de recibir educación. Ya están las leyes para que todos estos grupos tengan que recibir educación, no importa su vulnerabilidad. ¿Tiene alguna pregunta? No, señorita. Señorita. Ya, aquí también vemos otros artículos sobre la educación. Ya, el artículo 42 corresponde al Código de la Niñez y la Adolescencia, que dice que el derecho de educación es para todos, los niños, niñas y adolescentes con discapacidades, con necesidades especiales, tienen derecho a la inclusión. Es decir, que no importa el problema que ellos tengan, todos necesitan recibir educación. La escuela, la directora o la rectora de alguna institución no puede negarle la educación a nadie. Todos están en la obligación de recibir a los estudiantes, salvo el caso de que no tengan, se puede decir, el espacio como para atender a un niño, o por ejemplo, en este caso en la escuela, que es de subir escaleras, y si hay un niño con silla de ruedas, en ese caso es un poco difícil atender a este tipo de niños, pero no se le puede negar la educación. ¿Tiene alguna pregunta? No. Pregunto, si llega un estudiante de alguna etnia, ¿tiene derecho a recibir la educación, sí o no? Sí. 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 Si llega una persona de otro país, que se viene a radicar a nuestro país, ¿tiene derecho a recibir educación, sí o no? Sí. Listo. Porque es obligatorio. Sí, es obligación, a nadie se le puede negar la educación. Vamos a ver este video. Por favor, preste atención que voy a hacer preguntas al finalizar. Como personas, todos y todas tenemos una serie de derechos que deben ser garantizados por los estados. Estos son los derechos humanos y buscan ofrecernos condiciones que nos permitan realizarnos y vivir con dignidad.
La educación es uno de ellos y resulta clave para el desarrollo de los otros derechos. Por eso es tan importante que ésta cuente con ciertas características esenciales. Debe haber suficientes centros educativos funcionales para cubrir las necesidades de la totalidad de la población. Los programas de estudio tienen que ser adecuados culturalmente y adaptarse a los cambios de la sociedad. Finalmente, no se puede prohibir el acceso a la educación bajo ninguna circunstancia. Lamentablemente, aunque... Vamos a ver hasta ahí. Voy a preguntar, o alce la mano, mejor dicho, o póngame un visto o un emoji, ¿ya? Si cerca de su casa hay instituciones educativas. Ya, levante la mano para yo saber si cerca de su casa, no quiere decir al ladito o en la esquina, pero sí cerca en su entorno, a unas 2 cuadras o en su ciudadela. ¿Ya? ¿Hay instituciones educativas? Ya, listo. Frente y una en la cuadra. Ya, entonces sí cubre esto, la cobertura o la disponibilidad, ¿ya? En la institución educativa, ya, bajen la manito, bajen la manito. Bajen las manitos todos. Apague el micrófono. Listo, seguimos. Lamentablemente, aunque la educación está considerada un derecho de todas las personas, esto no es una realidad. En el mundo, más de 100 millones de niños, niñas y adolescentes no tienen la oportunidad de asistir a un centro educativo. 1 de cada 4 de ellos vive en una zona de guerra. Por cada 5 personas menores de edad de familias ricas que terminan la escuela, solo 1 que vive en pobreza puede hacerlo. En América Latina y el Caribe hay 2.5 millones de niños y niñas sin escolarizar. Además, al menos 33 millones de personas no cuentan con las competencias educativas básicas. 55% de ellas son mujeres. Existen una serie de barreras que impiden que todas las personas puedan disfrutar de su derecho a la educación. Una de ellas es la discriminación, exclusión o preferencia por etnia, condición económica, sexo, religión, edad, orientación sexual, discapacidad o nacionalidad. Otras se presentan debido a las condiciones sociales, políticas o económicas que atraviesan los países. Y finalmente, pueden darse problemas de acceso, distancia o infraestructura que limitan la asistencia a los centros educativos. Eliminar esas barreras debe ser una prioridad para todos los países. Por esta razón, los estados tienen la obligación de respetar, proteger y garantizar el derecho a la educación. Respetar significa no tomar medidas que estorben o impidan el disfrute de este derecho. Al proteger, se aseguran que otros no interfieran en el ejercicio del derecho a la educación. Y finalmente, deben garantizar que el derecho cuente con los rasgos esenciales de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. ¿Tiene alguna pregunta sobre el video? Sí, ahorita. Entonces, aquí hablaba, había una parte en que decía que no se le debe de negar la educación a nadie y mencionaban ciertos aspectos. ¿Cuáles eran esos aspectos o cuáles eran esos motivos que todos deben de recibir educación sin importar qué cosa? La edad, La edad, lo físico, donde viene, La nacionalidad, la etnia, la discapacidad, condición económica. Ya, aquí podemos ver todas esas características, ¿ya? El sexo, ¿a qué se refiere el sexo? Antes habían instituciones educativas fiscales, que solamente eran de varones o solamente eran de mujeres, ¿ya? Por ejemplo, estaba el Otto Arosemena, era un colegio solamente para niñas, y estaba el Técnico Milagro, que solamente era para varones. Cuando ya comenzaron a hablar de la inclusión educativa, ahora esos colegios son mixtos,
Ahora sí pueden ingresar. Asimismo, las escuelas, había una escuela que es la Escuela Manuela Cañizares, que era solo de niñas, ahora también es de varón, ¿ya? Entonces, no importa el sexo, todos tienen el derecho de estudiar, la edad, ¿ya? ¿Qué quiere decir la edad? No sé si usted sepa, ahora hay personas que tienen 40, 50 años y ya están volviendo a estudiar para terminar el bachillerato, o hay personas que ni siquiera sabían leer y escribir y ya hay programas para que por lo menos aprendan a leer y a escribir. ¿Usted sabía o no sabía de eso? Sí. Sí. Ya. Sí, hay personas ahora que no pudieron, por ejemplo, a veces las mujeres antes, hace muchos años, los esposos no las dejaban estudiar, cuando se casaban jóvenes, no las dejaban estudiar, tenían que dedicarse al hogar, tenían que dedicarse a su familia, entonces ahora ya quieren terminar al menos su bachillerato, entonces entran a los programas de culminación de bachillerato, para por lo menos tener su título. ¿Tiene alguna pregunta sobre este tema? Ya, listo. Voy a compartir la tarea. Si usted leyó en lo que decía en la plataforma, no era de imprimir las hojas. Solamente tenía que leer, porque son 4 hojas. No era de imprimir, solo era de leer, como yo les puse en la plataforma. Tenía que leer nada más. Y la tarea está al final, que la tiene que realizar en una carpeta. Aquí dice, hay 7 preguntas que usted debe de leer, analizar y desarrollarlas en la carpeta. Por ejemplo, aquí hay muchos niños que abandonan sus estudios. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted que abandonan los estudios los niños? A veces por el racismo y por el bullying. Algunas veces es porque los papás están enfermos y son pobres y necesitan trabajar los niños a veces. Ya, esa es una de las razones. La discriminación, Ya. por el racismo, Racismo, a veces. por el bullying. También La nacionalidad. ¿Crees que el bullying es uno de los motivos? Dice ahí la pregunta. Sí. Entonces usted, estas preguntas que están aquí, usted las hace en la carpeta. Ya, las hace en la carpeta. El documento que tiene 4 hojas solo es para leerlo y al finalizar copiar las preguntas en la carpeta. ¿Ok? ¿Alguna pregunta?